Agradecemos a la licenciada Patricia Mercado Castro el que nos tome la llamada. Licenciada, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Eduardo, por invitarme a sus órdenes. Tú eres la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo en el Distrito Federal. Así es. Escuchaba tus comentarios al referirte de que no alcanza el sueldo mínimo como está establecido y hacías o haces tú planteamientos muy precisos. ¿Nos podrías comentar al respecto? Sí, cómo no. El 1 de mayo, el jefe de gobierno, frente a un auditorio donde estaban sentados representantes de los sindicatos, tanto del Congreso del Trabajo como de la Unión Nacional de Trabajadores, sindicatos independientes, como cámaras empresariales y organizaciones académicas, pues nos dio la instrucción al Gabinete Económico de la ciudad de preparar una propuesta, un documento para que él la llevara a la CONAGO, a la Conferencia de Gobernadores, para una discusión sobre el salario mínimo, tomando en cuenta que pues ya todos nuestros indicadores de crecimiento pues no dan, o sea, tenemos todos la información, sigue estancado esta posibilidad, la productividad, la competitividad de México y por supuesto la generación de empleos. Y digamos una propuesta del jefe de gobierno, un análisis que hacemos desde el gabinete económico con él es el salario mínimo como está, jala la economía hacia abajo, reduce el mercado interno, es decir, la gente no tiene dinero para comprar y si no hay dinero para comprar no hay mercado que resista porque no hay dinamismo en ese mercado. Y en este momento, efectivamente, el salario mínimo aquí está en 67 pesos, 67 y centavos. Es el salario mínimo que que en enero fija, a fines de año fija la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Sin embargo, bueno, ni la canasta básica, el Consejo Nacional de Evaluación, digamos, donde se mide... Ni para el metro da ahora, ¿no? Ni para el metro da ahora. Bueno, yo creo que el metro sí nos alcanza, esperando que demos pues cada vez mejor servicio, pero... El tema es que la canasta básica, pues más o menos nos podría decir, si nos rigiéramos por eso, que son más o menos 87 pesos. Hay muchas propuestas, hay diversas propuestas que han salido de organismos, sobre todo organismos académicos. El jefe de gobierno es el que ha puesto en la mesa, a partir del análisis que hemos hecho como gabinete económico, que debería de ser en este momento de 171 pesos, tomando precisamente en cuenta la canasta básica para una familia, para un trabajador o trabajadora que sostenga una familia más o menos de dos hijos, es una familia de cuatro personas. Exactamente. Licenciada, diga. Tú eres licenciada en economía, obviamente sí. especialista en este tema de los mercados, de la oferta y la demanda. El llevar, por ejemplo, el salario mínimo a 171 pesos o más, ¿no implicaría impulsar o darle más fuerza a esta parte de la inflación? Bueno, el tema de la inflación no tiene que ver, o por lo menos así dicen distintas experiencias en este momento, no está necesariamente ligada a la inflación. El problema es, el salario mínimo está ligado a la inflación porque está unido a más o menos 285 ordenamientos. Es decir, si tú subes el salario mínimo, estos multas, cargos, pagos, se subirían si no hacemos un trabajo previo, que es desprender el salario mínimo de todos estos ordenamientos. Estos solamente son ordenamientos federales, también hay locales, se habla de que podrían ser hasta 600 ordenamientos. Entonces, si tú subes el salario mínimo sin hacer ese primer paso, por supuesto que está ligado a la inflación. Pero ya... Perdóname, ¿habría que desvincularlo al pago de derechos, de multas? Que normalmente dicen, si cometes tal infracción te cobrarán o deberás pagar 100 salarios mínimos. Así es, imagínense que subamos el salario mínimo, bueno, por ejemplo, hasta los trabajadores que tienen un préstamo en Infonavit de su casa, que que pagan 1, 2, 3 salarios mínimos por ese préstamo. Si el salario mínimo se subiera
sin desvincularlo de esos ordenamientos, pues imagínese, en lugar de proteger al trabajador, pues al contrario, ¿no? Sucedería una cosa contraria. Entonces, lo primero, y creo que lo más importante, es que esta propuesta del gobierno de la Ciudad de México está encontrando muchas coincidencias sobre todo con estos últimos planteamientos del gobierno federal a través del secretario Navarrete Prida, secretario de Trabajo, que lo que ha planteado es, y creo que ahí está una coincidencia muy importante, vamos a separar el salario mínimo de estos ordenamientos. Una vez que lo separemos, incluso quizás, y esta es una experiencia como la experiencia en Uruguay, quizás sin necesidad de aumentar el salario mínimo, se desprende y entonces de alguna manera el mercado laboral funcionaría mejor, funcionaría hacia arriba, empezaría a jalar el salario hacia arriba porque ya no estaría, digamos, ligado a estos ordenamientos. Hay experiencias, sobre todo la uruguaya, en este sentido, y creo que lo importante es que estamos encontrando coincidencias en este sentido para ver si movemos esta variable, la variable del salario, podemos generar mercado interno y eso podría dinamizar la economía. Entonces, en primer lugar, creo que la coincidencia más grande es separemos a estos preceptos del salario mínimo y entonces sí podemos discutir el salario en, digamos, su justa dimensión. Así que aquí se podría crear un círculo virtuoso, se podría decir, en cuanto a que al tener mayor posibilidad de compra o mayor cantidad de dinero, los consumidores podrían impulsar a que las empresas produzcan más y generen más empleos, secretaria. Exactamente, yo creo que hace unos días en el Consejo Económico y Social de la ciudad, donde también, digamos, el Consejo Económico y Social pues es un ámbito en la Ciudad de México de diálogo social entre organizaciones civiles, empresarios, sindicatos, academia. Se tuvo una primera reunión y ahí lo que se planteaba, por ejemplo, incluso por algunos sectores empresariales es, bueno, otra coincidencia podría ser que la definición de crecimiento fuera el aumento del salario real, es decir, del salario no nominal, sino en términos de su poder adquisitivo. Entonces podría ser también otra coincidencia. Vamos a medir el crecimiento así, con respecto a cuánto gana la gente, cuáles son los ingresos de la gente, porque efectivamente eso lo que hace es un círculo virtuoso. Aquí lo que necesitamos es encontrar una vía de consenso, una vía de acuerdo, un camino que por supuesto no hay que imponerle nada a nadie, tendrá que ser a partir del diálogo social y eso es lo que va a hacer el jefe de gobierno en la nueva reunión en la próxima reunión de la CONAGO, poner esto a discusión nacional porque hay coincidencias. Primero, en el diagnóstico, esto no puede seguir así, tenemos una pobreza laboral muy fuerte, una de las más grandes en América Latina, podemos generar empleo, pero es un empleo precario y por otra parte no estamos creciendo. Entonces, esta variable puede ayudar a generar este círculo virtuoso, por supuesto, una vez que demos el primer paso, que es la separación del salario mínimo con estos preceptos, porque de otra manera sí podríamos, por supuesto, generar procesos, digamos, inflacionarios que no tienen que ver con el salario, sino con esto que le hemos colgado al salario. Indiscutiblemente que el primer paso sería, la decisión política. Exacto, la segunda, la voluntad política, y el tercer paso, desvincular o separar el salario mínimo del salario real. El salario mínimo de estas 285 disposiciones, más o menos, claro, que se vinculan al salario mínimo. Sí, que obviamente no permiten que se desvincule porque si no habría una disparidad pavorosa, ¿no? Con los cobros de las multas, derechos y demás. No, eso no lo queremos, esa es una primera coincidencia de todos. Claro. Secretaria, licenciada en Economía, Patricia Mercado, a mí me gustaría muchísimo que nos pudieras acompañar en esta mesa de trabajo como para dedicarle más tiempo y ver cuáles son las acciones que están implementando para el fomento al empleo si nos dieras la oportunidad. No, con muchísimo gusto. Por supuesto, nos ponemos de acuerdo con las agendas del programa. Bien, pues te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y nos hayas dado esta información. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.